3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, muchas gracias de todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por su alimento que nos da todos los días. Gracias para los santos que han dado sus vidas para que nosotros podamos tener una copia de tu libro, como fue revelado, para conocerte mejor, para saber lo que es tu voluntad para nuestras vidas, para saber lo que es correcto y sano. Padre, en estos últimos momentos, esa mañana, queremos abrir a nuestros corazones a tu Espíritu, que vamos a entender bien lo que es tu mensaje para nosotros el día de hoy. Padre, todos tienen necesidades físicas y tú has sido fiel proveer cada uno. Y Señor, también todos tienen necesidades espirituales. Tú has provisto la necesidad en la cruz, pero uno tiene que venir a ti y comer de ti. Padre, que todos van a entender lo que es esa gran necesidad el día de hoy y dónde es tu mesa. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Muy bien. Entonces, hoy es el día de los panes aquí en la iglesia. Y tenemos una actividad especial que vamos a hacer para terminar el mes de la Biblia en el día de los panes después. Que eso va a ser después, no preocupa. Yo sé que ustedes están muy pensando en eso, pero hay que tener paciencia. Amén. Porque Dios ha provisto. Amén. Él ha provisto la necesidad física y vamos a verlo después. Pero también Él ha provisto la necesidad espiritual, y eso tiene que venir primero, porque eso es lo más importante, porque la gente puede comer y Dios puede suplir sus necesidades físicas, pero si está mal espiritualmente, si está muerto espiritualmente, uno va a morir en el pecado, separado con Dios para toda la eternidad. Amén. Dios está interesado en cumplir los dos, pero primero viene lo que es espiritual. Amén. Tiene que ser así, y hay mucha evidencia de eso en la Biblia. Entonces, el título de la prédica de hoy es Pan de Vida, y ustedes van a entender de lo que significa mejor en el fin. Pero según el versículo lema que leímos ahora, cuando Moisés está hablando con esa generación nueva en el desierto, él dijo algo muy importante aquí. Él suplió la necesidad física en el desierto que ellos tuvieron en la forma de pan o maná, y yo voy a hablar de eso un momento, de lo que era, ¿verdad? Fue necesario en su tiempo. Pero hay que entender que la generación vieja que salió de Egipto fue muy malo de corazón, arrogante de corazón, pecaminoso de corazón, y no quiso obedecer. Y Dios dijo que Él sabía que no van a volverse a Él. Pero en vez de matar a todos inmediatamente, ¿qué es lo que Él dijo? Van a vagar en el desierto por 40 años. Y sus hijos
van a entrar a la tierra. Sus hijos van a obedecerme. Tus hijos van a honrarme. Amén. Ustedes no, pero te amo. Entonces voy a suplir la necesidad física que tienen aquí en el desierto, porque en el desierto no hay comida. Amén. Él proveía agua para ellos, pero no fue suficiente. Murmuraron contra él, ¿verdad? Entonces, él va proveyendo necesidades físicas, pero en el fin, ¿qué sirven si uno va a morir sin Cristo? ¿Qué sirve si uno va a morir espiritualmente? Eso es muy importante para entender. ¿Dónde vamos a encontrar lo que necesitamos espiritualmente? La alimentación, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrarlo? Moisés dice aquí algo muy importante para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, hablando de la parte física. Amén. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En otras palabras, la necesidad más grande que uno tiene es espiritual. ¿Y de dónde va? Dios está supliéndolo en la forma de su palabra. Ustedes necesitan comer pan, Dios ha provisto eso, pero más necesitan lo que Él dice, lo que sale de su boca, su palabra. Amén. Nosotros en nuestros hogares podemos comer bien. Podemos comer vegetales, bebemos agua de fruta natural. Todo es muy bueno. Carne. Amén. Leche. Amén. Todos los días, buena alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Probablemente en esos alimentos van a involucrar pan y vamos a hablar de eso más tarde, pero nosotros podemos comer bien y sentir bien, podemos hacer ejercicio, pero ¿qué pasa si morimos sin Cristo? Vanidad, pérdida de tiempo, ¿verdad? No es decir que tu vida no vale, pero la cosa es, en el fin, Dios cumplió esa necesidad para ti. Viviste aquí en la tierra un tiempecito para perder tu alma. Dios es bueno. Él ha provisto. Y yo entiendo que hay gente que son pobres, que se encuentran difícil en que comer, pero no es la culpa de Dios. Es la culpa de uno o de otro, ¿verdad? Porque Dios ha provisto todo lo que cada persona necesita físicamente hablando y espiritualmente hablando. Amén. Moisés está tratando de explicar a ellos que la palabra de Dios tiene que ser una parte íntegra en sus vidas. Más importante que lo que Dios ha provisto físicamente en la forma de maná todos los días. Y ellos tienen que entender que necesitan la palabra de Dios. Tienen que guardarlo en sus corazones, tienen que copiarlo en las paredes, en las puertas, en sus frentes, en sus manos, donde sea. Lo necesitan la palabra de Dios diariamente. Amén. Porque Él sabe lo que viene. Él sabe lo que sus padres faltaron. Amén. Entonces, cuando hablamos de la pan de vida, del pan de vida, hay que entender que realmente lo que queremos decir es que el pan de la vida es la palabra
de Dios. Ahora, hay confusión cuando llegamos a Juan 6, porque Jesús va a decir, yo soy, y yo voy a explicar eso en un momento, ¿verdad? Pero yo necesito que todos entiendan que cuando estamos hablando del pan de vida, la Biblia enseña que es la palabra de Dios. Todos lo necesitan. Pablo dijo en Romanos, el capítulo 10, el versículo 17, que la fe viene por el oír. Pero el oír viene por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nadie puede ser salvo. Sin la palabra de Dios no hay salvación. Uno tiene que oír la palabra para ser salvo. Amén. Muy importante para entender que pan de la vida es la palabra de Dios. Pero pastor, explícame eso con más detalle, porque yo no estoy siguiendo bien. Yo siempre entendí que fue Jesús, y vamos a hablar de eso un momento. Pero vamos a ver el primer punto aquí. Lo que pasaba con Israel, el contexto de ese versículo lema de Deuteronomio 8:3, que claramente dice que el pan, no solo de pan vivirá, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pan físico es lo que el hombre necesitaba para vivir físicamente, ¿verdad? Pero ese pan, ¿verdad?, no va a dar a alguien vida espiritual. ¿Qué es lo que alguien necesita si va a tener vida espiritual? Otro tipo de pan, que es la palabra de Dios. Amén. Por decir, en el libro de Éxodo, el capítulo 16, en versículo 1 hasta el versículo 4, podemos ver que Israel está vagando en el desierto por los 40, están ahí en el desierto, en el monte Sinaí, ¿verdad? Dios está dando a ellos los mandamientos más tarde, ¿verdad? Pero ellos están ahí y es desierto y necesitan que comer. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han podido visitar el desierto. Mi suegra vive en el desierto. Yo viví en el desierto, ahí en Texas. Por allá está seco, hace mucho calor. Hay poquito de agua, pero también poquito de comida. No es un lugar ideal vivir en el desierto porque no hay mucho para comer, ¿verdad? Hay cactus, hay lagartos, hay esa langosta que pican, ¿verdad? No hay mucho, ¿verdad? Los comenitos que viven en yo no sé, ¿verdad? No hay mucho, ¿verdad? Y no hay mucha agua porque está árido, está seco, ¿verdad? Ahora, el Señor en el capítulo 15 proveía agua. Ellos estaban murmurando, salimos de Egipto para morir aquí con sed. Millones de gente. Dios dijo a Moisés esa primera vez a pegar la roca y agua salió y Dios cumplió esa necesidad de agua. Amén. Cuando llegamos al capítulo 16, esa generación, él lo recuerda, es la generación vieja, los padres de la generación nueva de Deuteronomio 8, murmurándose contra Dios porque tuvieron hambre. No hay comida. Es mejor volver a Egipto, donde hubo comida. Ahora no hay comida ahí, pero ellos creen que, yo no entiendo, porque todo fue destruido, ¿verdad? Pero ellos están murmurándose contra Dios, porque tienen hambre. Y mira, cuando la gente tiene hambre, muchas veces se enojan.
y son feos. Amén. Ellos están murmurándose contra Dios y Dios sabe que es una necesidad. Amén. Dios es bueno, Dios es justo. Entonces Él hizo provisión en la forma de maná. ¿Qué fue maná? Básicamente Dios dijo, cada mañana, cuando ustedes salen, cuando el sol despierta, yo voy a proveer maná. Ustedes van a encontrar el piso lleno de ese pan. Dice la palabra que maná fue como un pancito muy suave, dulce. Pero yo también entiendo que es saludable porque eso vino del cielo. Amén. Que cumplió la necesidad de hambre que Israel tuvo. Ellos pudieron ir, ellos pudieron recogerlo. Ahora yo entiendo que ellos utilizaron a ese maná mucho. Ellos pudieron comerlo así, pero yo entiendo que a lo mejor lo moldearon y hicieron como un tipo de trigo con eso, y hicieron panes o pancake, o yo no sé, ¿verdad? Tortillas, yo no sé, mexicanas, yo no sé, ¿verdad? Pero la regla fue, cada día en la mañana, diariamente, ustedes van a tener que confiar en mí. Yo voy a proveerlo, va a estar afuera. Ahora, el séptimo día, el sábado, que es el Sabbat, yo no voy a proveer. Entonces, los días antes, van a encontrar doble, ¿verdad? Entonces, hay gente que tú sabes que abusaron a eso. Pero en el fin de Dios proveer maná, no fue suficiente. ¿Por qué? Nosotros queremos carne. Estamos cansados de comer ese pan celestial. Queremos carne. Ahí en Egipto hubo barbecue todos los días. Ahí en Egipto tuvimos una gran cantidad de pollito, de cerdo, de todo. Carne, chivo, conejo, cada tipo que tú puedas imaginar. Y sí, quejándose contra Dios, con una actitud mala, como ellos están muriendo, tienen que tener carne, ¿verdad? Y entonces Dios dijo que, ok, yo soy bueno, y Él es bueno. Y Él proveía codorniz. En la mañana llegó el pan, todavía. Pero en la noche, o antes de la noche, cuando el sol está bajando, viene el codorniz. Y ellos pueden ir y atraparlo o cazarlo, no importa. Y eso es lo que ellos hicieron, como animales salvajes. Queremos carne. Yo entiendo, y mira lo que pasaba en el fin del capítulo 16. Desafortunadamente muchos se enfermaron y murieron. Y si yo tuve que pensar en lo que fue el problema, esa gente sin paciencia, a lo mejor no cocinaban bien el codorniz y tuvieron un tipo de gastritis, infección y murieron. Porque no pudieron esperar hasta fue bien cocido. O no faltaron paciencia, no lo lavaron bien. ¿Me entiende? O comieron más que necesitaban. Eso pasa también. Entonces Dios, en su provisión física, Él
hizo lo que ellos quisieron. ¿Amén? ¿Sí o no? Eso es lo que es importante entender. Estamos hablando de una generación vieja que salió de Egipto, que fue corrupto, pecaminoso, arrogante delante de Dios, quejándose a cada esquina, como decimos, ¿verdad? Murmurándose contra Él con cualquier dificultad, toda la culpa de Dios, toda la culpa de Moisés. Estamos sufriendo, no es justo, queremos volver a Egipto, todo fue mejor allá. Esa fue la actitud de ellos. No quieren obedecer, no quieren honrar al Señor, pero mira, Dios proveía la necesidad física. ¿Y qué resolvió? ¿Qué resolvió? Murieron. Aparte de Él, con maldad en su corazón. Y yo entiendo que desafortunadamente la mayor parte de ellos se encontraron en el Hades. Desafortunadamente. Dios es bueno, Él provee la necesidad física, pero mira, eso no resuelva nada. No resuelva, ¿verdad? Resuelva la necesidad física, pero lo que es más importante, no. Ellos no pueden decir que Él no fue fiel. Amén. Maná. Ninguno de nosotros hemos visto maná. No hubo algo como maná antes. Eso fue algo divino, algo que vino desde el cielo. Amén. Que Dios hizo especialmente para ellos, llena de su amor. ¿Cuántos de ustedes, por decir, tienen memoria de mamá o papá cocinarte tu cosa favorita? Tu comida favorita. A lo mejor en el cumpleaños, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero comer. Ellos lo hacen y tú estás muy contento, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando mamá o abuela te cocina algo en amor, algo que sabe que va a gustar, y en el fin no hay agradecimiento? Desafortunadamente no cumplió lo que tuvo que cumplir. A lo mejor cumplió tu deseo físico, pero en el fin llegó a la muerte. Amén. Dios hizo maná para ellos sabiendo que es algo que ellos van a querer, que van a gustar, que va a cumplir su necesidad. Un plato especial para su pueblo, y en el fin no fue suficiente. Se cansaron, quisieron carne. Dios lo dio, y ellos sin control comieron mucha codorniz. No fue bien preparado, comieron mucho y murieron mucho de enfermedad. ¿Qué resuelva? Si nada más uno muere. Eso es importante para entender. Por eso Moisés dijo, por pan solo no pueden vivir. Tus papás desafortunadamente no aprendieron la lección, porque en el fin de comer maná y codorniz, ¿qué pasó? Murieron y se encontraron en el Hades. Pero Dios no quiere a eso para nadie. Entonces yo digo a ustedes, Moisés predicando, más hay que vivir por lo que sale de la boca de Dios.
Tú puedes comer un pancito todos los días y tú puedes tener un hambre en tu barriga que duele, pero si tú conoces a Cristo, todo va a pasar bien. Amén. Pero tú puedes comer 5 o 6 veces por día en un restaurante más caro que hay, pero si tú no tienes a Cristo, ¿qué pasa contigo? Vas a morir y encontrarte ahí abajo para siempre. Dios es bueno. Él ha provisto todo. Pero la necesidad espiritual es lo más importante. Mira, Dios provee la necesidad física. Ese maná fue rica, ¿verdad? Fue suficiente, más que suficiente. Y fue raro, algo especial para ellos, pero en el fin no fue suficiente. Y saben que si el enfoque es lo que yo quiero y lo que yo puedo adquirir en mi vida, si estamos hablando de diversión, si estamos hablando de posesión o dinero o personas o amistades o lo que sea, todo lo que este mundo tiene que ofrecer, porque es lo que todo el mundo quiere, lo que el mundo tiene que ofrecer. La gente puede buscar y adquirir y mira, nunca sería suficiente. Siempre va a querer más. Fue así con Israel. Dios dio a ellos una comida mejor desde el cielo. Todo lo que pidieron no fue suficiente. Ahora vamos al segundo punto. El pan de Dios. ¿Ok? Ahí en Primera de Samuel, el capítulo 21, tenemos algo que está pasando, que es muy importante. David está huyéndose de Saúl. Ustedes saben que el mismo Dios con Samuel ungió a David ser el próximo rey, porque ya Dios ha dicho que se acabó con Saúl, porque Saúl no quiso obedecer. Amén. Ahora, muy similar de la generación vieja que salió de Egipto, Saúl fue como ellos. Amén. Pero David fue más como la nueva. Amén. Sometido al Señor. Saúl está persiguiendo a David y David tiene un ejército que está siguiéndole voluntariamente, porque ellos no quieren estar con Saúl, quieren estar con David. Amén. Y David entiende que él mismo tiene mucho hambre, pero también el ejército tiene hambre, una necesidad física. Amén. Entonces, cuando llegamos al capítulo 21, él fue a un lugar llamado Nob. En este lugar hubo un santuario y ellos también ofrecieron sacrificios al Señor, los sacerdotes. Ahí guardaron la misma espada de Goliat. Amén. Y David llega a la casa de Dios, vamos a decir, porque él tiene una necesidad física. Amén. No solamente a él, pero a sus hombres. Ahora, él va y habla con Abiatar, él es el sacerdote principal ahí, y David llega y entendemos que lo conocieron, ¿verdad? Y Abiatar dice a David, mira, eso sería muy difícil porque el rey Saúl ha hecho un edicto que nadie puede ayudarte. Si él encuentra que alguien te ayuda, él va a matarnos. Amén.
Ustedes entienden la dificultad. No solamente con esos sacerdotes, pero cualquier persona que ayuda a David. Saúl ha dicho, si él se encuentra que alguien está ayudando a David, que él va a venir y él va a matar. Pero David necesita, sus hombres necesitan. Y el único lugar que él puede pensar en que ir es donde Dios. Entonces está no. Amén. Ahora ahí Abiatar está diciendo, bueno, la única cosa que yo puedo pensar que podemos dar o ayudar con esa necesidad física que viene es del pan de Dios. Porque lo que ellos hicieron es todos los días, hicieron un pan nuevo para presentarle delante de Dios. Y lo que fue viejo, ellos pudieron comer, ¿verdad? Pero de ese pan viejo se acabó. Nada más tuvieron el mismo pan del día de Dios, que fue preparado para él. Amén. Ustedes entienden lo que está pasando. Entonces, Abiatar dijo, Dios es bueno. Y él ha dicho que tú, David, sería nuestro rey. Ahora yo entiendo lo que Saúl dijo, pero este pan no es de él, es de Dios. Entonces, legalmente, él no puede hacer nada porque este pan es de Dios. Entonces sería como Dios está ayudando. Nosotros no, pero Dios sí. ¿Y qué va a hacer? Él va a matar a Dios. Entonces Abiatar dijo, David, tú puedes tener el pan de Dios, porque él ha suplido esa necesidad que tú tienes y tus hombres tienen. Entonces David dijo gracias al Señor y llevó el pan y lo partió entre sus hombres que están sufriendo de hambre. Ellos comieron el pan de Dios. Amén. Jesús habla de eso en Marcos, el capítulo 2, versículo 23 hasta el 25. Yo no sé si ustedes todavía tienen las Biblias abiertas. Vamos a ir por allá. Marcos, el capítulo 2, versículo 23 a 25. Antes que leer eso, déjame explicar lo que está pasando. Jesús está viajando con sus discípulos y es el día sabático, es el sábado, y ellos tienen mucha hambre, mucha necesidad física. Entonces lo que estaban haciendo es, hubo como campos de grano, de harina, de trigo, mejor. Y ellos estaban quitando el trigo y comiéndolo, que lo que estaba en las esquinas de los terrenos. Porque en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Éxodo, Dios en la ley permitió a eso. Cualquier persona que tuvo hambre, que tuvo necesidad, podía pasar por las orillas o las esquinas de las propiedades y echar comida para comer. Amén. El único problema ahora es cuando Jesús y los discípulos estaban haciendo a eso, fue el sábado. Y los fariseos lo encontraron, que ellos estaban buscando comida en el día sabático. Ahora,
en Éxodo 12, donde leímos antes, ¿verdad? Con el maná y codorniz, con el maná Dios dijo que ellos no pudieron ir afuera buscando maná el sábado porque Él no va a proveerlo. Va a proveer doble porción el día antes. Pero eso fue antes de cuando la ley fue revelada. Cuando la ley fue revelada, Él nunca dijo que ellos no pudieron ir y buscar comida en el día sabático. Lo que Él dijo que no pudieron hacer es trabajar, encender un fuego, ¿verdad? Que es el trabajo, ¿verdad? No pudieron laborar. Amén. Pero Él nunca dijo que ellos no pudieron buscar comida. Él nunca dijo que no pudieron ayudar a otro que tuvo necesidad, como el pobre hombre que tuvo el burro y su carrito ahí deshecho ahí en el hoyo, ¿verdad? No, hay que dejarle ahí porque no podemos trabajar. La ley nunca dijo eso. Pero por los siglos los fariseos van añadiendo a la palabra de Dios, diciendo que ellos quebraron la ley buscando comida. En la misma forma que la ley dijo que pudieron en el libro de Éxodo en el día sabático. Ustedes entienden el contexto ahora. Entonces vamos a ver lo que Jesús tiene que decir. Marcos 2, 23 a 25. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. En otras palabras, este pan fue hecho para ellos. ¿Entienden? Fue de Dios, pero hecho para ellos. Tengo una pregunta. ¿Dios necesita comer pan? ¿Dios tiene necesidad? ¿Tiene hambre? Entonces, ¿por qué va a pedir que lo presente el pan? ¿Para Él? No. Es para Él que necesita. No fue lícito, según ellos. Y Jesús dijo: ustedes no saben, ustedes faltan la palabra. No están entendiendo bien. Cuando la palabra de Dios habla de la pan de Dios, para nosotros, donde hay necesidad. Obviamente uno no puede abusar como Israel hizo en el desierto. Y Jesús va adelante para decir: yo soy el Señor del día sabático. Y Él hizo el día sabático para el hombre. El día sabático no fue hecho para Él. En el mismo sentido, ¿verdad? El hombre necesita su día de descansar, no porque Dios necesita descansar, porque el hombre lo necesita. Él hace la regla. Y la regla está basada en lo que uno necesita, físicamente hablando, pero también espiritualmente hablando.
Claro que sí, Jesús y los discípulos no violaron la ley cuando buscaron comida en el día sabático. ¿Verdad? Sí, fue para los sacerdotes, fue para Dios. Y Dios dijo, pero la situación de David y lo que Saúl hizo, ¿verdad? Desafortunadamente obligó al sacerdote a decir, sí, ¿verdad? Ese pan es de Dios, no es del rey. El rey no tiene derecho a decir lo que podemos hacer con eso. Y si el rey tiene problema con Dios, él puede ir por acá y puede hablar con él. Y si él quiere matar a Dios, yo quiero ver cómo va a pasar. Mira, desafortunadamente, y lo que Abiatar dijo fue correcto. Lo que Abiatar hizo fue correcto. Porque ¿sabe lo que pasó? Saúl vino, él escuchó que los sacerdotes en Nob ayudaron a David y él vino. En la misma presencia de Dios, él mató a todos los sacerdotes. Ellos daron sus vidas para David. Amén. Para darle lo que él necesitaba, porque él no tuvo ningún otro lugar donde él podía ir. Hay que recordar a eso, ese sacrificio que esos sacerdotes hicieron, Dios utilizando a ellos para proveer la necesidad de uno, porque hay uno que va a venir, que va a hacer lo mismo siglos después. El mismo Señor Jesucristo. Hablando de Él, vamos a terminar hablando de Él. El pan de la vida. Jesús, ahí en Juan, el capítulo 6, vamos a ir por allá rápido. Juan, el capítulo 6, vamos a hablar acerca de lo que está ahí entre el versículo 35 y el 51. Pero vamos a poner enfoque en el principio. Amén. Juan el capítulo 6, en el versículo 35. Jesús está hablando con todos, ¿verdad? Y Él dice en el 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ahora, Jesús está diciendo, yo soy el pan de la vida. Ahora, la necesidad que Él va a cumplir, que todos hombres tienen, obviamente, Él está hablando de lo que es espiritual. Porque gente puede tener a Cristo y todavía tener hambre aquí, o ser acá, ¿verdad? Él es el pan de la vida. Él cumple la necesidad espiritual. Amén. Él se proclama el Hijo de Dios. Amén. Es importante entender, según el versículo 35, que hay que venir a Él. Amén. Hay que venir a Él. ¿Ustedes recuerdan Israel en el desierto? Con maná. Dios no puso maná enfrente de sus caras cada mañana. Amén. Ellos tuvieron que ir donde estaba. En la misma manera,
uno que tiene necesidad espiritual tiene que ir a Él. Él está presente, pero tú tienes que ir a Él. Amén. Porque ¿qué dice aquí en el versículo otra vez? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Eso es decir que uno tiene que tomar la decisión voluntaria de ir a Él. Amén. Él no va a obligarte. Tú tienes que decidir. También el pan fue dado por Dios. Amén. Ustedes recuerdan en Éxodo, ese pan que Dios dio a ellos, vino ¿desde dónde? Desde el cielo. En un momento, todos los días, aparte del séptimo día, en la mañana, temprano, llegó maná desde el cielo. Amén. Dios dio al maná a ellos todos los días. Ellos no hicieron maná. Amén. Dios dio al maná a ellos. Entonces, mira lo que dice ahí en el mismo Juan capítulo 6, versículo 32. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, ¿verdad? Moisés no lo hizo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién fue que dio el pan? Dios. ¿Quién es que está dando el pan de vida? Dios. Un hombre no puede dar vida. Amén. Física ni espiritual. Eso es Dios que lo da. Amén. También hay que entender que cuando Jesús está hablando, y Él lo dice, Él es el pan de la vida. Él es el pan de la vida, porque Él dice, yo soy. Ahora, yo sé que puede ser que hay una confusión. Yo voy a hablar, porque ¿qué es lo que yo dije en el principio de la predicación? El pan de la vida es, pero Él dice que Él es, ¿verdad? Sígueme, no hay problema, ¿verdad? Pero es importante entender, Israel en el desierto no quisieron creer, ¿verdad? No quisieron obedecer, no quisieron someterse al Señor, ¿verdad? Se aprovecharon de lo que Él proveía físicamente, pero en el sentido espiritual, ellos pensaban que merecían a eso, desafortunadamente, ¿verdad? En la misma forma, Jesús está diciendo a los fariseos y los demás que no quieren responder. Mira lo que Él dice en el versículo 36, Juan 6, 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no quisieron creer en qué? En su palabra, en lo que Él estaba diciendo. Él dijo, yo soy el pan de la vida. Eso es la palabra. Ellos no quisieron creer en lo que Él dijo. Amén.